la definición de la escoliosis, entonces, Hipócrates la definió como una deformidad en la columna vertebral en 3 dimensiones que exceden 10 grados el plano coronal y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral que cruza la línea media y se acompaña de 10 grados de rotación. Básicamente es una pérdida de la alienación en el plano coronal de la escoliosis donde nunca deberíamos tener este tipo de deformidades. Ya digamos que para la definición de todos nosotros, del personal de la salud, pues vamos a tomar la definición de la SRS, que es una curvatura lateral de 10 grados o más. La escoliosis, pues entonces la vemos que es más frecuente en mujeres, progresa más en mujeres, pero también tienen curvas pequeñas más prevalentes. Vemos que la mayoría de las curvas las tenemos entonces torácicas, que son las que se presentan en la parte pues, del tórax. También tenemos curvas dobles, que hay tanto curvas en la parte torácica como en la lumbar, dobles torácicas. Bueno, hay una gran cantidad de curvas que podemos encontrar en estos pacientes y que vamos a ver más adelante cómo se clasifican en otras de las charlas de los profesores que nos acompañan hoy. ¿De qué depende que la escoliosis progrese? Depende de las características de la curva y del momento en el que se presente la escoliosis durante el crecimiento óseo del paciente. Entonces, por esto es importante que podamos detectar esas escoliosis lo más temprano posible en nuestros pacientes, sobre todo las que tienen mayor riesgo de progresión. Vemos que a menor edad, pues obviamente la escoliosis progresa más y sobre todo, digamos, antes del cambio hormonal de la menarquia, es cuando podemos ver que estas escoliosis, pues, específicamente en las mujeres, que como dijimos era donde más se presentaban, pues van a tener mayor progresión. Una de las maneras como vemos cómo está el crecimiento de nuestros pacientes es en la radiografía de la pelvis, donde vemos que hay ciertos tipos de, digamos, estadios de la osificación del ilíaco, y ahí podemos tener una idea de cuánto crecimiento le queda al paciente y cuál va a ser la probabilidad de la progresión de estas curvas. Entonces, entre menos osificado tengamos este estadio aquí sobre la cresta ilíaca, o sea, no hayamos llegado al estadio 4 y mucho menos al estadio 5, es donde vamos a tener mayor progresión de estas curvas. También tenemos que las curvas pueden progresar según la localización en donde se ubique las principales curvas. Entonces, las curvas que están localizadas en el segmento torácico con más de 50 grados progresan solamente 1 grado al año, pero pues esto puede ser importante para un paciente dependiendo del momento en el que se haga el diagnóstico. En el segmento toracolumbar pueden progresar hasta 0.5 grados al año y en el segmento lumbar tienen una progresión de 0.24. ¿Por qué nos consultan estos pacientes a la consulta aparte de la deformidad que pueden tener? Porque pueden tener algo de dolor dorsolumbar, porque pueden tener una disfunción cardiopulmonar si estas curvas son muy severas, efecto estético, que es una de las principales preocupaciones de algunos padres con sus hijos, y el impacto psicosocial que tienen estos pacientes, pues estas deformidades en estos pacientes cuando se ven afrontados a usar un corsé o incluso, pues, aún peor, a una cirugía mayor. Entonces, también esto nos debe concientizar de la importancia de hacer estos diagnósticos tempranamente. ¿Cómo clasificamos las escoliosis? Pues primero por el origen de la escoliosis. Entonces tenemos las escoliosis congénitas, las neuromusculares, las sindromáticas y las idiopáticas. En las escoliosis congénitas, entonces es porque hay un defecto en la formación o en la segmentación de las vértebras. ¿Qué quiere decir? Que la vértebra no se forma bien, entonces en vez de tener una forma, digamos, rectangular, tiene una forma alterada y hace que las vértebras alrededor tomen pues digamos, estas alineaciones que nos hacen estas deformidades tan severas, sobre todo si las vemos muy temprano en los pacientes, o porque las vértebras no se dividen bien y también causan unos anclajes en algunos lados de la columna y hacen estas deformidades. Entonces es una asimetría en el desarrollo de las vértebras secundaria a una anomalía congénita. Estos pacientes son los que más rápido progresan, entonces son los que tienen que tener una evaluación temprana muy rápida.
Las escoliosis idiopáticas, como su nombre lo indica, entonces no sabemos cuál es la causa específica de estas escoliosis. Se dividen en tres: las escoliosis infantiles, cuando las diagnosticamos antes de los 4 años, o cuando se presentan antes de los 4 años, las escoliosis juveniles entre los 4 y los 9 años, y las escoliosis del adolescente, cuando son pacientes de más de 10 a 12 años. Nuevamente volvemos al tema de que entre más temprano se presenten y más temprano se diagnostiquen, pues más temprano va a ser el manejo de estos pacientes para evitar las complicaciones en la edad, pues en los adolescentes tardíos. Las escoliosis neuromusculares tienen otro tipo de etiología y son pacientes que tienen, digamos, trastornos neurológicos o neuromusculares que causan unas deformidades grandes en la columna. Se asocian pues a mielomeningocele, distrofias musculares, pacientes con parálisis cerebral o pacientes que también pues presentan por este mismo tipo de patologías asimetría en sus extremidades de mayor de 2 milímetros. Entonces empiezan a presentar otro tipo de deformidades que son unas deformidades más largas o más grandes, por decirlo así, con unas curvas mucho mayores, que tienen implicaciones para la postura de los pacientes, sobre todo, digamos, si son pacientes, digamos, con mielomeningocele alto, que no pueden deambular, pero que necesitamos que estos pacientes puedan estar sentados para un mejor desempeño pues, de sus funciones en el diario vivir. Entonces, esta es la otra tipo de causa de escoliosis. Tenemos las sindromáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Son pacientes que se asocian a síndromes mesenquimales, a desórdenes metabólicos, neurofibromatosis, osteocondrodistrofia. Son pacientes un poco que tienen más complicaciones en sus estados generales. Y tienen otro tipo de deformidades también muy severas y difíciles de manejar, que seguramente terminamos haciendo cirugía en este tipo de pacientes más tarde. Esta es la charla de la clasificación. Entonces, digamos, recordarles que hay diferentes tipos de escoliosis, las que son las congénitas, las neuromusculares y las idiopáticas. Lo importante es lograr identificarlas y detectarlas tempranamente para poder dar el manejo inicial adecuado.